Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, gracias. Especialmente a todos los que colaboran con TLV1. Agradecemos enormemente la colaboración que hacen por este programa y otros que emite TLV1, porque nuestra intención es tratar de llevarles, como siempre, o tratamos de hacer, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com, debajo de este programa en las redes sociales, y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos que nos cuide, nos guíe, nos conduzca por el camino del bien, la verdad y la belleza. Y como sabemos que nuestra Argentina, el mundo occidental, tiene sus enemigos, enemigos ocultos, enemigos abiertos, enemigos tiene este canal, tiene nuestra línea de pensamiento, tiene la verdad, tiene sus enemigos. Así que le pedimos a María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy, vamos a tocar un poquitito, tenemos un invitado especial que tiene un gran conocimiento sobre todo el tema que tiene que ver con la realidad del hoy en el Medio Oriente, las cosas, cómo se están moviendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en nuestra Argentina también, ¿no? Este poder, ¿no es cierto?, que está generando y que al final es como desvelar la realidad, ¿no?, de cómo operaba el sionismo, cómo funcionaba, ¿no es cierto?, a diferentes organizaciones relacionadas que de alguna manera fueron conquistando la cabeza de muchos, pero que después están mostrando su realidad, que la realidad tiene que ver a través de la violencia, que es lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, en Gaza y todo lo que es el Medio Oriente, ¿no?, en general, ¿no?, con todos los países en los cuales se desea construir el gran Israel. También nuestro gobierno, que está liado, de alguna manera decidido tener como parámetros dentro de su geopolítica los Estados Unidos e Israel, estamos también metidos en un brete en el cual no nos corresponde, pero que también vivimos una realidad. Somos el tercer país de mayor población judía en la Argentina, en el mundo. Así que eso no es poca cosa, plus todas estas cuestiones derivadas de Teodoro Herzl, el fundador del sionismo y uno de los fomentadores principales del Estado de Israel, que debería realizarse el Estado tanto en Palestina o Argentina. Así que estamos en ese brete donde todavía esta cuestión que el mundo está generando y que de alguna manera estamos viendo que también puede llegar a repercutir en nosotros. Vamos a tocar un poquito este tema, por supuesto, con la profundidad que conoce nuestro invitado, que es periodista, graduado en la Universidad Nacional de La Plata, es analista internacional y corresponsal de diferentes puntos, ha sido corresponsal en diferentes puntos del mundo. Es director de la agencia de noticias Data Urgente, fue conductor en un programa de Hispan TV y ahora es corresponsal, con una amplia trayectoria en medios como Telesur. Ha cubierto conflictos y procesos políticos en América Hispana, Medio Oriente y en la región del Donbass, hasta en sus últimos tiempos. Su mirada busca aportar una perspectiva y una alternativa a la que los grandes medios, ¿no es cierto?, están llevando a cabo, acercando al público realidades que muchas veces no se encuentran en los canales tradicionales. Actualmente es docente de la Facultad de Periodismo en la Universidad Nacional de La Plata. Para mí es un gusto compartir el programa con Sebastián Salgado. Juan Manuel, muchísimas gracias por la invitación, contento de estar acá en Contracara. Gracias por estar también en TLV1, nos honras. Sebastián, bueno, estamos viendo más o menos la introducción que has escuchado que hice, pero que de alguna manera estamos viendo un mundo que se fue acelerando, especialmente lo que nos duele mucho, ¿no es cierto?, en el mundo palestino, en el mundo del Medio Oriente, esta actitud ya grosera, desmedida, genocida, ¿no es cierto?, por parte de las autoridades del Estado de Israel. No sé si esto fue una cuestión que venía con el tiempo armándose y que justo desemboca ahora, o si este es un tema particularmente de Netanyahu en este tiempo donde, ¿no es cierto?, para ellos la llegada del Mesías es fundamental y entonces tienen que tener preparado el gran Israel para esa llegada y que le dé, como ellos pretendan, ¿no?, el poder mundial, el poder del nuevo mundo, ¿no? ¿Cómo ves esta cuestión? Cuando pensamos en Gaza y de la manera que ellos lo han planificado, creando no solamente una cárcel a cielo abierto, como se dice, sino prácticamente un coto de caza humano, sacando deliberadamente a los judíos que estaban ahí
yo me atrevo a afirmar que esto lo habían planificado desde hace mucho tiempo. Ellos nunca hubieran podido bombardear y no dejar piedra sobre piedra, generando una cantidad de muertos que también desde mi percepción es muy diferente a esos 60.000, 70.000 de lo que están hablando. Que dicen que supera más de los 200.000, ¿no? Porque Sí, hay que ver yo creo que eso puede llegar a ser el piso. El piso. Lo que pasa es que todavía están luchando con esas cosas de considerarlo o no genocidio, parte del cinismo, ¿no? de esta gente. Entonces ellos usaron dos estrategias diferentes, una para Gaza y otra para Cisjordania. Desde el momento en que quitaron la población judía de la franja de Gaza, ellos sabían que en algún momento lo que ellos le dicen limpieza étnica, la eliminación física de personas para su consecuente implantación de población, siempre estuvo en el proyecto de ellos. Generaron las condiciones o esperaron las condiciones, eso se puede debatir, para llevarlo adelante tratando de encontrar excusas para que Occidente mirara hacia otro lado a partir de esa estructura narrativa que, por ejemplo, en todos los medios corporativos de Argentina tienen que decir, si nombran al grupo de resistencia islámica Hamas, tienen que agregar la palabra terrorista. Entonces dicen, grupo terrorista Hamas. Y como ellos tienen mucho poder a nivel mediático y mundial, eso ha hecho que la mayoría, yo ya no sé si son colegas o no, pero que ocupan los lugares de los periodistas, hayan sido protagonistas de este genocidio, haciéndole creer a la gente de que había una justificación para llevarlo adelante. Entonces, yo creo que es algo que ellos tenían planificado desde hace mucho tiempo y ahora buscaron las condiciones para, junto con Estados Unidos, junto con los ingleses, llevarlo adelante. Sabemos que el 7 de octubre, ¿no es cierto?, fue una bandera falsa, por lo menos pinta. Han entrado con carro, ¿no es cierto?, con caballos, ya era una cosa vox populi, y muy denunciada también por soldados mismos israelíes, que dijeron esto es imposible que ocurra en una Israel de hoy, que tenemos el control absoluto, en fin, las fronteras, y toda una gran habilidad tecnológica para detectar cualquier pase. Y más sabiendo que Hamas, de alguna manera, entre comillas, se dice que fue financiado, creado por el Estado de Israel para voltear, ¿no es cierto?, a Yasser Arafat y generarle conflictos, ¿no es cierto?, por la unidad palestina. ¿Qué hay en esto que podés informarnos? Bueno, hay muchas condiciones, digamos, maneras de abordarlo, vamos a ponerlo en esos términos. Yo sí creo que hay una resistencia islámica y que prácticamente es la única activa contra el sionismo a nivel mundial. Yo reivindico todo tipo de resistencia para defender la vida misma del pueblo palestino y las acciones que ellos vienen llevando adelante desde hace algún tiempo a mí me parecen absolutamente auténticas. Ahora, cuando empezamos a dimensionar realmente las capacidades de los servicios de inteligencia israelíes, nos damos cuenta de que de la manera pasiva que ellos estuvieron aquel 7 de octubre de hace ahora ya 2 años, evidentemente había un cúmulo de información que ellos utilizaron para que esas acciones se reflejaran de la manera que ellos quisieron mostrarla. Ellos aplican la doctrina Hannibal, que básicamente es que después de unas retenciones o secuestros que hizo Hezbollah hace unos años atrás, decidieron que prefieren un israelí muerto a un israelí secuestrado. Por eso los ametrallamientos desde los helicópteros Apache fueron por parte del ejército sionista y ahí es donde se generaron la mayor cantidad de bajas. Entonces, más allá de que Israel tenga la capacidad de triangular financiamientos a través de todas las monarquías árabes del Consejo de Seguridad del Golfo, no solamente Qatar, sino Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, ellos se mantienen ahí porque Occidente decide que esas monarquías son funcionales a los intereses occidentales y nunca, mientras estos reyes estén en el poder, se puede esperar nada en contra del régimen sionista, como tampoco se puede esperar nada del rey de Jordania, ni de Al-Sisi en Egipto, ni de Mohamed VI en Marruecos. Todos están cooptados por esta estructura de traiciones y en ese sentido yo creo que los combatientes de Hamas
pueden haber llevado estas acciones con la convicción de que estaban generando un enfrentamiento que enfrente al sionismo en todo el espíritu del término. Ahora, eso no significa de que pueden haber existido vínculos o informaciones para que esto generara, a través de las estructuras narrativas, una justificación para lo que estamos viendo después. Por eso yo creo que se pueden separar las dos cosas, aunque en ningún momento nos interesaría negar, si es que en algún momento se llegara a comprobar de que existió algún financiamiento como este que vos estás mencionando. Lo cierto es que no se puede creer absolutamente nada de lo que diga Netanyahu, y él hizo énfasis también para generar un quiebre en esto, como lo hicieron también en la reunión pasada con Donald Trump, diciendo, bueno, si Hamas entrega las armas, nosotros dejamos de matar gente. Bueno, es parte de un chantaje geopolítico que evidentemente yo creo que no van a poder llevar adelante, porque hay que recordar que Hamas es un partido político que ganó las últimas elecciones en la Franja de Gaza. Y a partir de eso podemos dimensionar que tiene un reconocimiento real. Si vos me decís si entre las filas palestinas existe una traición a esa voluntad de ser un pueblo libre, yo creo que sí, pero ahí pongo el ojo sobre la Autoridad Nacional Palestina de Mahmoud Abbas, no sobre los movimientos de resistencia islámica de Hamas. Ellos son una parte funcional absolutamente a los intereses israelíes, por eso la Autoridad Nacional Palestina, sus autoridades, nadie las persigue, nadie los mata. Israel mata a Ismael Haniyeh en Teherán, la República Islámica de Irán. Israel mata, martiriza a Seyed Hassan Nasrallah en el Líbano, porque ellos son parte de la resistencia verdadera. Ahora, a nadie le interesa eliminar a Mahmoud Abbas porque es parte funcional de los intereses de Israel en ese territorio. ¿Por qué crees que Israel tomó la determinación ahora? ¿Qué es lo que se proyecta para el Estado judío o la dimensión judía haber tomado esa determinación, ¿no es cierto?, de habilitar toda esta, o permitir o estimular, ¿no es cierto?, para después avanzar sobre Gaza y generar este genocidio, este crimen tremendo que es lo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando, ¿no es cierto?, en Israel? ¿Qué es lo que quieren? ¿A dónde quieren llegar? Bueno, evidentemente ellos piensan en unas fronteras que nunca terminan de decir. Ellos mismos no quieren mostrar cuál es el mapa que ellos consideran propio. Yo creo que ellos esperaron a llevar adelante los ataques que Estados Unidos generó con quienes podrían llegar a ser en el pasado aliados de la resistencia palestina. Bashar al-Assad, que vos lo tenés ahí atrás, creo que fue uno de esos realmente que enfrentó realmente al poder del sionismo. Pero también lo fue Gaddafi en Libia, también lo fue Saddam Hussein en Irak, y el único país que quedó en condiciones de dar una respuesta militar a ese tipo de ataques fue la República Islámica de Irán. Entonces, ellos intentaron incluso en este contexto a ver si Irán iba a responder a un nivel de agresión por parte de Israel con ataques contra sus principales mandos, como este año mismo que estamos hablando, del 2025, asesinaron a un grupo importantísimo, incluyendo el general Salami, máximo representante del Consejo de Guardianes de la Revolución, Irán respondió a Israel. Israel demostró que esas mentiras que ellos decían sobre su supuesta cúpula de hierro, que era impenetrable y demás, la verdad que eso terminó siendo un colador de fideos ante el desarrollo misilístico de la República Islámica. Y en ese contexto ellos dimensionaron de que podrían generar en este momento específico, teniendo solamente a Irán en capacidad de respuesta, bueno, un daño tremendamente mayor. Los acuerdos que ya tienen con el gobierno de Al-Sisi en Egipto para que Egipto siga teniendo de alguna manera el control del canal de Suez, hace que hayan llegado a un nivel de acuerdo en el que ese país, que es el que podría llegar a abrir la puerta, por lo menos para que pasen medicinas y alimentos a través de la puerta de Rafah en el sur de Gaza, incluso hasta ahí son capaces de traicionar la causa palestina. Entonces, yo creo que esperaron este debilitamiento, este control total por parte de Occidente,
y lamentablemente eso les abrió las puertas del infierno para llevar adelante este genocidio contra el pueblo palestino. Eso frente a todo este crimen que evidentemente está ocurriendo en el pueblo palestino, ¿no? Y el hambre, por supuesto, no hay agua, no hay alimento, no hay medicina, no hay absolutamente nada, todo se frena en la frontera, con la actitud de Occidente, ¿no? Europa, Estados Unidos, en fin, diferentes países, inclusive Hispanoamérica, ¿no? Que de alguna manera avaló o permitió avalar todas estas cuestiones de Israel, que ya ahora queda tan al descubierto que las mismas sociedades están reaccionando contra sus propios gobiernos frente a la actitud que tenían con el Estado de Israel. ¿Qué crees que lo que hizo que esto fuera así, que Occidente tuviera ese apoyo, o está todo judaizado en el sentido político, económico, tanto de Europa como Estados Unidos y Hispanoamérica? El control del lobby sionista en Europa es muy fuerte. Todos y cada uno de esos gobiernos tienen condicionamientos para no romper vínculos con Israel, le venden armas, son parte de la estructura genocida. Ahora, la solidaridad para con el pueblo palestino ha crecido tanto en la gran mayoría de los países de Europa que eso puede llegar a hacer tambalear el futuro de algunas estructuras políticas. Y creo que el caso de Meloni en Italia y el caso de Pedro Sánchez en España y hasta cierto punto Erdogan, que son los tres que mandaron fragatas, corbetas, no sé qué, acompañar a la flotilla, son de alguna manera actos bastante demagógicos para que sus propias poblaciones crean que ellos están dando un apoyo real a lo que son los movimientos de solidaridad. Si las manifestaciones no hubieran sido tan masivas, que vayan en contra de las elecciones en cada uno de esos países, ellos no hubieran hecho absolutamente nada. Pero evidentemente esto puede tomar una trascendencia de nuevas estructuras políticas que también las vemos acá en Argentina. El peronismo opositor, vamos a decir, tomó la decisión de no acompañar los reclamos por los derechos de los palestinos. Este es un tema que nunca se va a olvidar, porque creo que no hay derechos más vulnerados que los de un niño palestino en este momento. Y Argentina, que se supone que es el país a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos, parece que son importantes solamente si esa gente nació en este país. Entonces, esa fue una decisión que a muchísimos jóvenes incluso les llamó la atención y esto ha generado, me parece, un acercamiento de muchos de ellos a los movimientos políticos que tienen presencia permanente en las manifestaciones que acompañan los reclamos para la defensa de la vida de los palestinos. En Europa también lo vieron y tomaron algunas acciones vinculadas a esto. En el caso de Milei es imposible porque junto con Zelensky son los dos presidentes que en este momento son creaciones de ficción del sionismo. No son parte de estructuras políticas reales. Al presidente Zelensky en Ucrania lo creó el lobista sionista israelí Igor Kolomovsky a través de una serie que salía por HBO donde Zelensky era un profesor universitario que se convertía en el presidente de Ucrania porque era incorruptible. Ficción, una serie. Los ucranianos confundieron la ficción con la realidad y ahí tienen más de 500.000 de muertos en pos de los intereses sionistas y de la OTAN. En Argentina pasó más o menos lo mismo. Un tipo que gritaba cosas y pegaba golpes en los canales de televisión es ficción. Estaba ahí en los programas de entrevista porque generaba rating, pero tuvo un gran financiamiento. Ahora, hay gente por ahí que no tiene demasiado conocimiento y creen que Milei se fue convirtiendo, acercándose a las sectas judías a medida que él se acercaba a la Casa Rosada. No, él es una creación de la secta judía Chabad Lubavitch, que lo financiaron el señor Epstein, el señor Wertheim, los Kolavicter, que ahora están procesados por el 3% de Karina Milei, y toda esa estructura del lobby sionista en la República Argentina, ante lo cual no hay control, porque no hay nadie en Ucrania, un partido político que respalde a Zelensky, porque no lo tiene. De hecho, le tuvo que poner el nombre de la serie a su estructura y frente electoral, que se llama El Servidor del Pueblo. Claro. El partido de Zelensky tiene el nombre de una serie. Bueno, acá le pusieron La Libertad Avanza. Es algo, si se quiere, bastante similar en ese sentido. Entonces, acá, por lo menos, creo que las acciones de Milei
siendo el único que se quiso encontrar con Netanyahu en las Naciones Unidas. Las manifestaciones frenaron que lo invitara aquí para el mes de octubre, pero esto termina así siendo parte de una estructura en la cual mucha gente por primera vez abre los ojos y me parece que hay un antes y un después de este genocidio que por primera vez lo podemos ver a través de los móviles, a través de las estructuras de redes sociales, que está ahí, que está pasando, que quieren esconderlo, pero es imposible. Vamos a ir sobre Argentina después, pero me gustaría antes, hemos visto que muchos países de Europa han salido a la palestra a reconocer el Estado palestino, ¿no? Y el Estado palestino, pero al mismo tiempo las reacciones que hay pro-Palestina en sus países los muelen a palos, ¿no? Lo que estamos viendo en Alemania, lo vemos en Inglaterra, Francia también, muy poco, pero bueno, en Italia estamos viendo una reacción. Entonces, ¿cuál es esa dicotomía de decir reconozco al pueblo y qué significa reconocer al Estado palestino? No, es tratar de que queden en la historia como que hicieron algo para supuestamente frenar el genocidio, pero es una actitud absolutamente hipócrita. Lo que ellos están, algunos países, empezando a reconocer, el caso Pedro Sánchez, cuando dio su discurso, dice: nosotros queremos reconocer a Palestina, pero consideramos que Hamas es terrorista. O sea, entonces, ¿de qué estás hablando? Claro. Los palestinos de la Franja de Gaza votaron por Hamas. O sea, ¿quién sos vos para ir a decirles cuál tiene que ser su estructura política y cuál es la que tiene que darles representación en las Naciones Unidas? Entonces, terminan siendo parte de las narrativas que justifican el genocidio, pero al mismo tiempo quieren quedar como dentro de las estructuras progresistas que defienden de alguna manera o denuncian esta matanza que se está llevando adelante. Y las reacciones que hay, por ejemplo, Israel, bueno, obviamente contra Irán, contra Qatar, que se supone, entre paréntesis, que está haciendo gestiones de paz, ¿no es cierto?, contra el mundo de Arabia Saudita, en fin, Jordania. ¿Cuál es esta? ¿Qué es generar una dimensión de guerra general a tal punto, poniendo a Estados Unidos, porque todos se hacen lo vivo con el grandote del pueblo, ¿no? O el más fuerte? ¿Qué significa y qué sentido tiene? Yo creo que ellos, por un lado, han demostrado cierta pericia en infiltrar gente. Recordemos que ellos tienen parte de la población en muchos países que trabaja de manera indirecta para el Mossad. Ese es un tema extremadamente delicado. Yo he estado en las sinagogas judías de Teherán, en Irán. Esto significa que no hay persecución a la religión judía de ningún tipo en Irán. Digo porque es parte de la narrativa ficción que tenemos sobre todo aquí en la República Argentina. Sin embargo, cada vez hay más evidencias que los asesinatos selectivos contra los científicos del programa nuclear iraní están respaldados por gente que ellos tienen en el terreno. Es cierto que hay una estructura vinculada a un grupo terrorista que se llama el MKO Ultra, que eran gente con un perfil más cercano al marxismo en el principio de la Revolución de 1979, que no encontraron lugar, vamos a decir, dentro de la naciente República Islámica, y después pasaron a ser no solamente un grupo opositor, sino un grupo que fue parte de las fuerzas de Saddam Hussein cuando atacaban a Irán durante esa guerra que duró 8 años, que en Irán le dicen la Sagrada Defensa. Entonces, hay mucha gente que está empezando a poner el foco sobre esas poblaciones judías que son leales a los intereses israelíes en los países que son enemigos de Irán. Este es un tema relativamente nuevo porque ellos siempre se habían mostrado orgullosos en ese sentido, pero de a poco se ha empezado a controlar un flujo de movimientos cada vez más evidentes que es Teherán, Estambul, Tel Aviv, ¿sí? Y esos aviones traen y llevan información de una manera que pone en riesgo al único país que queda en pie que realmente le está haciendo frente a las agresiones de Israel en todo el Asia Occidental, vamos a decir. Ellos han avanzado en el territorio sirio, anexando más territorio en este último año que lo que le están robando a Gaza en este momento. Y de eso se habla muy poco
porque han logrado que un terrorista como Al-Golani, financiado por ellos, que era parte del ISIS durante mucho tiempo, ahora al tipo le afeitaron la barba, lo mandaron a la peluquería, le pusieron un traje y habla en la ONU, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuando tenía 2 cabezas degollado, ¿no? Esos son fotos. Por eso ellos trabajan en esas estructuras de desestabilización también a través de narrativas terroristas. El descabezamiento es parte de las estructuras de narrativas terroristas que lo podemos ver también en los grupos israelíes que adoctrinan a cárteles del narcotráfico en México, que también utilizan el descabezamiento para generar no solamente desestabilización, sino terror en lo que pueden llegar a ser grupos rivales, como es el entrenamiento que tienen los Zetas, sobre todo en México. Entonces, esto es una acción que evidentemente los pueblos están empezando a visibilizar. Cuando uno escucha los partidos de fútbol que son tan fanáticos, por ejemplo, en Marruecos, ellos cantan de las tradiciones árabes. Ellos no están cómodos con esa situación. Por eso lo que faltaría ver por delante son cambios de gobierno en aquellos países del mundo árabe islámico que siguen siendo socios de Israel en tanto y en cuanto la traición hacia el pueblo palestino, cediendo parte de acciones políticas y territorio. Por ahora creo que el más perjudicado ha sido lo que era hasta ahora la República Árabe Siria, justamente con esta gran derrota, que increíblemente muchos palestinos la celebraron. ¿Sí? Entonces, tampoco hay que idealizar o romantizar una postura única del pueblo palestino, porque hay palestinos que son parte de la represión contra su propio pueblo, que trabajan para el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina a sueldo de Israel. Eso es parte de una realidad. Entonces, ellos están en una soledad en donde el más mínimo indicio de solidaridad es bien recibido por ellos. La flotilla, que lógicamente, bueno, sabíamos que iba a ser detenida de alguna manera, pero que igual defendemos y reivindicamos, con tantos internacionalistas tratando de llevar alguna ayuda. Si bien eso no llega a la visibilidad de las acciones que ellos tienen y que en este momento son internacionalistas, no sé, de más de 50 países que están detenidos, secuestrados en Israel. No es un tema menor. ¿Qué están diciendo los países? ¿Qué está diciendo Milei, por ejemplo, sobre los 3 argentinos que están secuestrados en Israel en este momento? Absolutamente nada. Creo que a nivel regional el presidente Petro es el único que está a la altura de la situación, que sabiendo que detuvieron a 2 ciudadanas colombianas, cortó relaciones diplomáticas y mandó a expulsar la delegación israelí de Colombia. Me parece que no es un tema menor y que sienta un precedente. El tema es que las venganzas israelíes son tan duras que hemos visto en esta última semana que aquel país que padeció el apartheid más que ningún otro, como es la República Sudafricana en época de Mandela, un apartheid del cual pareciera que los sionistas hubieran escrito el guión porque ellos lo copiaron y lo empeoran, fue Sudáfrica, por esa experiencia, la que inicia una denuncia en la Corte Internacional de Justicia contra Netanyahu, pero para declarar esta matanza como genocidio a la cual se plegaron muchos países después. Bueno, hace poco más de 48 horas, el embajador de Sudáfrica en Francia cayó de un piso 22. Y él había sido parte de la estructura diplomática sudafricana en Europa que llevó adelante en Bruselas este juicio del cual evidenció la naturaleza de este genocidio contra el pueblo palestino. De esa manera operan ellos, por eso también la mesura de algunos gobernantes a la hora de hacer críticas. Claro, entiendo, sí. Porque aparte todo lo trabajan en una forma de servicio de inteligencia que es muy difícil. Mesura, ¿no? Cobarde, ¿no? Sin duda. Bueno, siempre han operado así, ¿no? Sí. Siempre han operado así. Ahora, con respecto a Qatar y Yemen, por ejemplo, ¿no es cierto?, que hicieron sus gestiones de paz, en fin. ¿Por qué la reacción, no es cierto, de Israel en ese aspecto? ¿Y eso qué puede generar? ¿Una gran unión árabe como para poner coto en este tema? Mira, Qatar siempre fue un gran negociador. El Emir Al Thani tiene un país tan chiquitito que ellos lo que buscan es poder a través de lo que puedan, porque son muy chiquitos al lado de Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, entre sus estrategias dicen, bueno,
que el mundo hable bien de nosotros. ¿Qué hacen? Crean Al Jazeera. Un tremendo canal árabe que pertenece al país más chiquitito de todos, porque ellos decidieron invertir en eso. En PBI, Qatar es el país más rico del mundo, porque solamente comparten las ganancias del petróleo entre 300.000 personas, que son los cataríes originarios. Si nosotros vamos a trabajar a Qatar, por más que vivamos ahí 20 años, tengamos hijos, nunca la descendencia de un migrante es considerada catarí, por lo tanto no tenés estado de beneficencia ni hospitales ni absolutamente nada. Esa es la política de los cataríes. Eso es lo que ellos han generado y han sido una parte sustancial, por ejemplo, de la desestabilización al gobierno sirio de Bashar al-Assad. Eso es importante dejarlo en claro. Entonces, Qatar era el responsable de darle seguridad a algunos líderes de Hamas que estaban en Doha. E Israel los atacó en Qatar y los mató. Ahí se supone que, no sé, el Emir Al-Thani debió considerarlo como una especie de acto de guerra. Sin embargo, dijo, bueno, pidan disculpas y está todo bien. Lo que queda en claro es que Qatar ya no está a la altura de la situación para dar seguridad a ese nivel de conversaciones. Te cuento una anécdota que me viene ahora a la mente justamente del lugar de Qatar. Hace poco fuimos a un encuentro por Palestina en Caracas. Estaba el presidente Maduro dando un discurso y hablaba justamente de estas cosas y contó en corto, en off, podríamos decirlo prácticamente, porque yo nunca lo vi en ningún video, de que ellos tuvieron un acercamiento con el gobierno de Estados Unidos en Doha. Y que en un momento determinado estaban en una mesa así como esta, el cuerpo estaba Maduro, con su cuerpo diplomático y los representantes del gobierno de Estados Unidos del otro lado de la mesa. En un momento, los representantes diplomáticos de Estados Unidos empezaron a armar como una especie de escándalo, como de pelea verbal, casi agresiva en lo corporal, sin que llegue a hacer eso, ante la cual no hubo ninguna respuesta por parte del cuerpo diplomático de Venezuela, y cuando ven que las cosas se caldearon un poquito, se retiraron de la conversación. Informantes cataríes le dijeron después que el plan de los estadounidenses era irse ellos primero y dejar y dejar a los venezolanos con un explosivo. Mira. ¿Sí? Esto dicho por palabras del presidente Maduro. Ellos no se dieron cuenta en ese momento y de casualidad se generaron las acciones para que ellos no pudieran llevar adelante esa acción. Se supone que Qatar estaba dando la seguridad, que deberían haber controlado al cuerpo diplomático de Estados Unidos que estaba en las conversaciones en ese momento, y tampoco lo hicieron. Por eso, si hay algún lugar donde no es recomendable para tener conversaciones ni siquiera indirectas de alto nivel, es Qatar. Por eso la República Islámica con Estados Unidos eligieron a Omán para hacer estas conversaciones indirectas que estaban avanzando mucho hasta los ataques unilaterales israelíes en el que este año, entre muchos otros, mataron al general Salami. Tremendo. Es que sí, no perdón, y me hablabas de Yemen. Yemen, yo creo que el movimiento de resistencia ansarolá no tiene dobleces. Ellos han padecido durante mucho tiempo la opresión occidental y dentro de sus posibilidades realmente están dando respuestas contundentes. En el mismo contexto que Israel estaba deteniendo a la flotilla, secuestrando a los barcos, ellos atacaron a un buque mercante israelí que lo dejaron fuera de operación, sin siquiera que tenga bandera de Israel, pero ellos sabían que estaba trabajando bajo una bandera falsa. Y los yemeníes tienen una impronta de grandes guerreros. Ellos se enfrentaron solos a Arabia Saudita cuando el movimiento de resistencia ansarolá expulsó a Mansur Hadi de la capital Saná, que después tuvo que ir a refugiarse mismo en Arabia Saudita. Y no son los hutíes, ellos son el gobierno de Yemen. Han demostrado que están dispuestos a acompañar al pueblo palestino hasta las consecuencias que hagan falta. Y cada viernes lo demuestran en las calles y las principales avenidas de Saná, con grandes manifestaciones, dando respaldo a sus gobiernos de que no importa cuál sea la respuesta militar por parte de Israel, ellos respaldan cada uno de los ataques que Yemen está haciendo dentro de sus posibilidades hacia la Palestina ocupada. Tremendo.
Se escucha mucho de China, ¿no es cierto?, en apoyo al Estado palestino, o por lo menos a los palestinos. No se escucha mucho de Rusia en este aspecto, ¿no? ¿Qué implicancia tiene eso? Es que el lobby sionista en Rusia es muy fuerte. Tienen una propia... ¿Jabalovich está ahí también? Es buena pregunta. El tema es que, digamos, esta corriente del sionismo revisionista viene de esa parte, ¿sí? Son los continuadores de Jabotinsky. Y de ahí vienen también con, digamos, componentes de Europa del Este, descendientes de los házaros, los askenazíes, básicamente. Entonces, el lobby sionista en Rusia todavía sigue siendo muy poderoso. Por eso Putin hace tanto énfasis en la simbología cristiana como una forma de identidad propia. Ahora, lo cierto es que tal vez esa romantización que podíamos llegar a tener de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa como ejército liberador es parte de un romanticismo antiguo que ya no existe. El presidente Putin ha dicho abiertamente, nosotros queremos ayudar al pueblo palestino y todo lo que tenemos se lo vamos a dar a Israel para que se los dé a ellos. O sea, eso es lo mismo que decir absolutamente nada. Yo creo que ese es el techo de la Federación Rusa en tanto y en cuanto, sí, su cruzada contra la OTAN, que están viviendo en Ucrania, bueno, desde el año 2014, que se instauró el Euromaidán en Kiev. Pero no hay mucho, creo yo, para esperar de Rusia en ese sentido. Cuando lo hablo con colegas rusos, porque yo les digo la misma cosa, le digo, che, pero ustedes están en condiciones de hacer algo por el pueblo palestino. Y ellos es como que apoyan esta postura del Kremlin y dicen, pero bueno, pues si a los palestinos no los apoyan los árabes, ¿qué vamos a hacer nosotros ahí? Rusia ha entrado en Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán como grupo de pacificación. Han tenido acciones en tanto y en cuanto, creo yo, ellos ven que sus intereses pueden estar representados en el presente o en el futuro. Y creo que Palestina no es nada de eso. Entonces, tal vez Rusia, teniendo el país más grande del mundo, una población relativamente baja, un conflicto abierto todavía en Ucrania, después, vamos a decirlo en términos genéricos, de más de 3 años, porque lo de Crimea no generó guerra. Bueno, evidentemente no quieren otros frentes abiertos, ni la excusa para que el poderoso lobby sionista que está dentro de la Federación Rusa tampoco haga acciones de desestabilización contra el gobierno de Putin, porque ellos también podrían generar una revolución de colores como la que intentaron con Navalny a través de redes sociales. Por eso Soros no entra a la Federación Rusa, por eso las redes sociales de Occidente no entran a la Federación Rusa, porque son controladas en parte por el sionismo también. Entonces, ellos están peleando una guerra de esas que no se ve y creo que no han encontrado el margen para ser parte más que discursivamente con su voto a favor del alto el fuego en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hasta ahí llegaron y Estados Unidos es el único que votó en contra del alto el fuego. Entonces, creo que lamentablemente en ese sentido no hay más nada que esperar de la Federación Rusa. ¿Y qué pasa con China? Que por lo menos mandó ayuda humanitaria y si le tocaban avión era una declaración de guerra, ¿no? Sí, se vieron ahí varios videos y demás. ¿Cuán cierto es? ¿Hay una postura china? Lo que pasa es que uno ve los videos, pero no ve un pronunciamiento por parte del gobierno. Entonces, bueno, nos gustaría creer que son verdaderos. Yo en Data Urgente nunca los puse porque nunca los pude comprobar. Entonces, una vez que vea un documento oficial del Partido Comunista Chino, yo feliz de contar de que están haciendo eso, pero lamentablemente me parece que es casi simbólico para lo que se está haciendo en este momento. Pensé que había sido, que habían hecho declaraciones al respecto. Yo no las he visto, por lo menos. Yo no las he visto. Han hecho declaraciones fuertes vinculado al reconocimiento de Palestina. Bueno, acordate que Mahmoud Abbas estuvo en Beijing y ellos incluso habían juntado a la cúpula de Hamas con la Autoridad Nacional Palestina en China, ¿no? O sea, no son temas menores. Pero evidentemente aquella cosa que puede llegar a ser un ejército más poderoso que vaya a salvaguardar la vida de los palestinos, que es lo que podría llegar a considerarse
por parte, sobre todo ahora que vimos el desfile imponente del 80 aniversario de la República Popular China, ese desfile militar realmente impactante, bueno, daría la sensación de que hay mucho más por hacer. Sobre todo teniendo en cuenta de que el factor moral del ejército israelí también está desbaratado. Ellos tienen el índice más alto de suicidios de soldados de cualquier otro ejército del mundo. Imagínate vos que sos un pibe que te mandaron a colegios sionistas adoctrinándote, hayas nacido en Buenos Aires o en Tel Aviv, y salís de ahí y te meten a hacer un servicio militar, y para cuando querés acordar tenés 20 años y ya te cargaste bebés, niños, niñas, gente. ¿Cómo haces para sacarte eso de tu mente? Y al mismo tiempo te acostumbraste a matar civiles, no a ir a una guerra. Por eso la desesperación de los colonos saliendo como rata por tirante cuando Irán dio una respuesta militar a las acciones de Israel. Los persas tienen 5.000 años y se van a quedar ahí, no se van a ir a ningún lado. Los colonos israelíes no tienen ni 80 años en ese lugar. O sea, puede haber algunos palestinos de 85 años que tienen más vida que la propia existencia del ente sionista. Entonces, me parece que ahí se ve una diferencia clara. Esos factores morales son indispensables para llevar adelante, sobre todo luchas de liberación, y algunos ejércitos poderosos, como el ruso, como el chino, creo que no van a estar dispuestos a asumir, me parece, el riesgo, porque saben que en definitiva se están enfrentando a todo Occidente. Cuando recién comentabas el hecho de los israelíes, los judíos que viven, es decir, nacen en Argentina o en Paraguay o donde fuera, y van a Israel como colonos o como que sea, y ya tienen que enlistarse como en el ejército. Pregunto, obviamente recién decías que no es fácil sacarse de la cabeza el hecho de matar a niños, pero está muy... pero vemos que siguen, como que siguen avanzando, siguen estando, y parece como que es raro que culturalmente, porque aunque sean judíos son argentinos, comieron, vivieron, crecieron en una sociedad como la nuestra, que no le interesa la guerra ni nada por el estilo, y muchos otros, nuestros hermanos hispanoamericanos, como tantos otros. Es decir, ¿qué impacta en esta gente para ser parte de eso y tal vez manifestarlo con alegría, como lo estamos viendo también en la DAI acá y en muchos otros lados, ¿no? Hay una estructura de adoctrinamiento que es feroz y cínica y que opera en muchísimos países. Argentina no es la excepción, y casi te diría que al contrario, ¿no? Las estructuras más recalcitrantes que reivindican el sionismo a nivel mundial, algunas de ellas están en la República Argentina, y creo que la DAIA es protagonista en ese sentido. Hacen persecución a comunicadores, como lo somos nosotros, reivindican acciones incluso dentro de la República Argentina que creo que van en contra de los propios intereses de nuestro país. Y a partir de eso hay que tener en cuenta que ellos tienen muchos beneficios por ir a ser parte de ese ejército genocida. Esos jóvenes ya no tienen que preocuparse nunca más por conseguir un trabajo de la manera que lo tienen que hacer otros jóvenes de la República Argentina. Entonces, ellos tratan de convencerse de que esas historias que le cuentan, de que los palestinos son terroristas, que no existen, de que tienen que ocupar, de que hubo un Dios no sé cuándo que les dijo que ellos tienen que ser los que van a ocupar esa tierra, aunque es evidente que los palestinos que están ahí todavía son los verdaderos semitas, y que estos házaros europeos que tienen un típico proyecto de colonización por implantación de población y aniquilamiento, no tienen no solamente ningún derecho dentro de lo que es la estructura jurídica que puede llegar a tratar de ejercer un país, sino tampoco a través de la historia. Ellos quieren que la Biblia de ellos los reconozca como algo que no son. Por eso hay algunas organizaciones muy interesantes como Naturai Karta en Nueva York, de judíos ortodoxos, de que dicen, recuerden que no todos los judíos practicantes estamos con Israel. Lo que pasa es que es una maquinaria de muerte tan poderosa que ellos van aniquilando todo lo que se interponga ante los objetivos que ellos tienen, en Palestina o en otros lugares. Y acordate que parte de la estructura
de Theodor Herzl a fines del siglo XIX, lo decía muy clarito, es Palestina o Argentina. También es verdad que dentro del Talmud y toda su educación, nosotros no somos humanos para ellos. No, para ellos somos animales de dos patas. Mis últimas dos preguntas, después vamos a ir a un corte y volvemos, ¿no? Bueno. Pero cuando escuchamos a todos los países decir, bueno, nosotros bregamos por los dos estados, ¿cómo se definirían dos estados dentro de un estado que está ocupado? Bueno, hay diferentes corrientes. La básica es que Israel volviera a las fronteras del 67 y todo lo que ellos avanzaron del 67 para acá volviera a ser parte de Palestina. Es una teoría en la cual por lo menos yo nunca he creído como una salida real. Primero porque eso sería avalar a aquellos que dicen Israel tiene derecho a existir. O sea, cuando dicen eso están diciendo un Estado genocida sobre otro pueblo tiene derecho a existir. O sea, existe en la práctica, pero no significa de que tenga algún derecho que lo respalde. Vamos a ponerlo en esos términos. Y evidentemente, bueno, la historia demuestra de que esas acciones, por más de que quieran darle una connotación que las justifique, vamos a decir, no encuentran ningún correlato o apoyo de las estructuras, vamos a decir, ni siquiera dentro de las Naciones Unidas, porque en las Naciones Unidas dejan claro de que los pueblos tienen derecho a defenderse, ¿sí?, ante una ocupación como la que está viviendo el pueblo palestino. Sin embargo, ellos evidentemente intentan justificar a través del amedrentamiento algunos protocolos que hacen que se silencien todas las voces que pueden estar evidenciando lo que ellos están llevando adelante. El más evidente de todos ellos, que está en práctica en la República Argentina desde hace unos 4 o 5 años, lo instaló el gobierno de Alberto Fernández a través del señor Felipe Solá cuando estaba en la Cancillería. Se lo conoce con el nombre del IRA, con H. Se supone que es una organización vinculada a la memoria de lo que ellos consideran el Holocausto, que, bueno, a cualquier persona que critique abiertamente al Estado israelí se le considera antisemita. Eso tiene un marco jurídico en la República Argentina y esto amedrenta, te imaginarás vos, al gran arco del mundo del periodismo, al gran arco del mundo académico e incluso a personas que pueden tener vinculaciones con empresas que tienen cercanía con intereses israelíes. ¿Sí? Eso está vigente en la República Argentina todavía y evidentemente por sobre otros países existe un nivel de censura para hablar abiertamente de lo que significa el lobby sionista que no vemos en otros países. En Brasil la gente no tiene miedo a decir la palabra Israel, como tienen miedo acá. Claro. Acá ha habido algunos ejemplos de algunos periodistas que intentaron decir algunas cosas en televisión y después los muy cagones tuvieron que salir a pedir perdón a la comunidad judía de la República Argentina porque dijeron que algunas empresas vinculadas a la industria farmacéutica que generan los, para no decir esa palabra que es la más censurada, los inyectables, ¿sí?, de lo que fue la etapa de la pandemia, beneficiaban a gente en Israel. Bueno, después tuvieron que salir a pedir perdón a la comunidad judía argentina por decir eso. Entonces, ¿qué margen nos dejan a los que hacemos un periodismo real a merced, ¿no?, de esas jaurías de hienas que están desesperados para que la gente no sepa cuál es la naturaleza de ese movimiento colonizador? Tremendo. Y con relación a, tiro así porque, para no hacer tanta introducción, Estados Unidos. Escuchamos a Donald Trump, por supuesto que sabemos que es de la Jabá Lubavitch, dicen que Trump se convirtió al judaísmo, lo mismo plantea Javier Milei acá. Y el tipo plantea, ¿no?, que él apoya 100% a Israel en toda la actitud de Israel. Obviamente sabemos el lobby sionista cuán fuerte y cómo maneja a los Estados Unidos, más allá de reacciones internas dentro de algunos representantes que ya recibieron castigos también, ¿no?, que no les van a acompañar en las campañas, porque la AIPAC es la que banca muchas cosas, obviamente tiene un gran poder, pero
que armar un jardín en Palestina, pero eliminando a todos los palestinos. Por supuesto tienen que irse, ¿no? Tienen que irse a Egipto, a otros lados. Y la prensa norteamericana, o la prensa en general, ¿no? Que es israelí por 100%, ¿no? ¿Cuál es la visión que tenés en un comentario por el estilo en una sociedad que algunos lo ven como una cuestión normal, qué lindo, van a hacer un jardín, ¿no es cierto?, en una masacre genocida, un holocausto que está ocurriendo en Palestina? Es como la gran victoria de Samuel Huntington cuando escribió en la década del 90 Choque de Civilizaciones. Estamos ante una estructura de supremacismo blanco sobre otras cosas. Y ahí también entra justamente la estructura házaro-ashkenazí judía, porque no son semitas árabes. Si ellos tuvieran la fisonomía semita árabe, no podrían encajar con esa estructura de los, como lo dicen, los blancos anglosajones protestantes estadounidenses. Pero ellos en realidad son parte de esa misma estructura, y yo creo que es importante recordar de que no hace falta ser judío para ser sionista. Biden era sionista y era católico. Trump era sionista y no sé, ahora dicen lo mismo. Vi un video que decían que, bueno, que ahora era judío. Su yerno, Jared Kushner, es abiertamente un judío sionista y él lo reivindica todo el tiempo. La muerte de Kirk, de hace poco, de la cual yo vi, no sé, casi que Trump se burlaba. Las últimas críticas de Kirk eran críticas contra Israel. Y el lobby judío, sin duda. Entonces, ¿qué pasaba? Había un grupo del trumpismo republicano más joven que a través de las redes podrían llegar a tomar un distanciamiento en contra de Israel, cosas que Trump no hace. Lo matan. O sea, así funciona este planeta. Entonces, si tiene ascendencia con un montón de gente, esa parte de que ellos tenían que ser abiertamente prosionistas y este muchacho no jugaba tanto para aquel lado, bueno, es suficiente para generar ese tipo de acciones. Yo creo realmente de que ya prácticamente no se puede distinguir los intereses de la Casa Blanca, ni siquiera en Londres, de los intereses de Israel. Es una estructura que ustedes, es un término que usan también, que es el anglosionismo, que ya me parecen que son indistinguibles, que no se van a separar nunca, que prefieren que el planeta Tierra estalle y reviente a no controlar el mundo. Entonces, ¿hay focos de resistencia? Sí, hay focos de resistencia, pero los mayores focos de resistencia a nivel mundial son musulmanes chiitas, no musulmanes sunitas. Y no casualmente terminan siendo, a pesar de que son un grupo, todos son musulmanes, pero que son un grupo minoritario dentro de lo que es la comunidad islámica, realmente marcan una diferencia en el señalamiento de cada una de estas estructuras que generan poder. Entonces, vos no vas a ver masones que aspiren a la presidencia de Irán, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay un momento en el que todas estas estructuras de poder seducen a todas aquellas personas que quieren generar proyección de poder político, por ejemplo, dentro de la República Argentina. Entonces, todo el mundo en Argentina, ¿qué está haciendo? Se mete a la masonería a ver cómo hacen lazos para generar poder. Por ahí también pasa el narcotráfico. Y entonces, cuando se avanza un poquito más, se hacen los distraídos y dicen, el sionismo manejaba la masonería, bueno, yo ya estoy acá y voy a ver hasta dónde llego. Entonces, llegamos a un momento en que vos ves algo, digamos, tan descabellado como que en los últimos debates presidenciales, Massa y Milei se saludan con saludos masones delante de las cámaras. O sea, ya está en lo mismo grado 33, ¿no es cierto? Es un desparpajo en el cual, o sea, primero que nos subestiman y por otro lado le quieren decir a los jóvenes, miren que no hay otra opción. Si ustedes quieren ser parte un poquito más a la derecha, un poquito más pintado peronista, un poquito más pintado de lo que sea, ustedes tienen que ser parte de estas estructuras que se deciden en otros lugares que ni siquiera es Buenos Aires. Ese es me parece a mí, uno de los mayores problemas que estamos enfrentando, porque somos un país
tremendamente joven, pero que al mismo tiempo tenemos una historia que prácticamente no tiene ningún otro país del mundo, ¿sí? De la manera que acá en Buenos Aires se repelió las invasiones inglesas en 1806 y 1807, eso no pasó en ningún lugar del mundo. De la manera que nosotros enfrentamos a la OTAN en el 82 y le hundimos media flota, eso no pasó en ningún lugar del mundo. Entonces, tenemos, creo yo, todavía un cuerpo de fuerzas nacionales que están dispuestas a defender nuestra soberanía, que hoy está bajo un riesgo absoluto. La Argentina creo que es el país más débil del mundo, con una posibilidad de balcanización real, empezando por la provincia de Tierra del Fuego, de donde vengo llegando hace muy poquito. Y en Argentina, cualquier persona que diga esto, te quieren arrinconar como si fueras parte de teorías conspiranoicas que no tienen razón. Yo estuve el año pasado en Kosovo, que es una provincia... ¿Me lo vas a contar? Dale. Me lo vas a contar. Vamos a hacer un pequeño corte porque... Hablo mucho. No, Hablo mucho. Hablaste todo lo que tenía que hablar, que era lo importante. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con Sebastián Salgado, un poquito profundizando esto y también en la Argentina en particular. Ya volvemos. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Estamos de vuelta con el periodista Sebastián Salgado, licenciado en periodismo y aparte experto en todo este tema, analista político. Recién estabas hablando del tema de Kosovo y planteabas, ¿no es cierto?, un poquito de cómo esto iba influyendo y que de alguna manera Kosovo era un factor fundamental también. Sí, porque Kosovo es un país inventado. Kosovo en realidad es una provincia de Serbia que la OTAN se empecinó... Cuando se rompe la Yugoslavia, ¿no? Sí, digamos, Serbia y Montenegro fueron los países que más resistieron a decir nosotros queremos seguir siendo parte de Yugoslavia. Y lo que le hizo la OTAN para que aprendan la lección, decir, sí, te balcanizo a vos también en una etapa posterior. Yo me tocó estar hace pocos meses por allá y es realmente impactante,
Primero, cuando hablas con la gente, ellos te dicen, nosotros nunca pensamos que nos iba a pasar esto. Pensamos que eso era para países pobres. O sea, nosotros nos hemos defendido como hemos podido, pero la OTAN inventó un país que, para que te des una idea, Juan Manuel, en la plaza central de Pristina, la capital de Kosovo, que es un invento, la estatua de lo que podría ser nuestro San Martín, allá tienen la estatua de Bill Clinton. Porque Bill Clinton era el presidente cuando inventaron Kosovo. Claro. No es casual que Milei fue uno de los pocos mandatarios del mundo que le dio la mano a la presidencia de Kosovo, a la presidenta de Kosovo, ahora en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y Argentina no reconoce a Kosovo. O sea, ¿cómo vamos a reconocer a Kosovo si es un invento de la OTAN? Los serbios que vivían en esa provincia, que después pasaron a tener obligatoriamente una nacionalidad kosovar, siguen resistiendo. Ellos no se reconocen parte de ese país que está... Hay fuerzas de la OTAN que custodian lo que es la seguridad interna. Los serbios no les gusta decir fronteras, ellos dicen líneas de demarcación, y son tremendos. Ante cualquier problema te pegan un tiro por la espalda. A mí pasó 2 días antes de que una persona me ayudó a pasar esa frontera, y los serbios que están ahí padecen absolutamente cada día de sus vidas, porque hay grupos de jóvenes, te imaginarás, con su propia rebeldía, que hacen sentadas. Porque dicen, nosotros no queremos ser de Kosovo, nosotros somos serbios. Bueno, están en cárceles, en Kosovo, jóvenes serbios, por no reconocerse parte de esa estructura. No es casualidad que Milei haya saludado a la presidencia de un país que Argentina no reconoce, y no es casual que hay soldados de Kosovo en este momento en las Islas Malvinas. ¿Sí? Las Islas Malvinas son una base de la OTAN que operan de esa determinada manera. Yo el otro día veía mucha gente, analfabetismo geopolítico, que me escribe cosas y me dice, no, la OTAN es aquello de Europa. Le digo, bueno, pero funciona como una estructura en la cual ellos son capaces de traer sus fuerzas de seguridad kosovares, que les salen más barato que tener un inglés, controlando las estructuras de Montagradable, vamos a decir. Entonces, yo creo que esos lugares tienen que hacernos reflexionar como argentinos ante la posibilidad real de un proceso de balcanización que está vigente en la República Argentina. Increíble. Vos estás hablando, por supuesto, en ese aspecto, Malvinas, podemos tocarlo también. Yo creo que va a requerir otra entrevista más que tengamos, ¿no? Porque vale la pena esta conversación. Pero recién hablabas del poder, ¿no? El poder relacionado a cómo muestran a través de la masonería o diferentes sectores de poder que acá está el poder, ¿no? Y si vos querés llegar a algo, tenés que llegar por este poder. Y sabemos el lobby sionista, la fuerza que tienen los Estados Unidos y la que se fue construyendo en la Argentina, ¿no? Donde hace poco, bueno, está la DAIA, por supuesto, la OSA y otras organizaciones, pero que por un hecho que ocurrió, que deben ser muchos sellos, ¿no? Una chica de la Facultad de Derecho la invitan una vez a un canal de televisión importante y entonces plantea que ella percibía que había un cierto antisemitismo en el estudiantado en la Facultad de Derecho. Entonces empezaron a hacer una gran alaraca, ¿no es cierto? Por supuesto, diciendo de que de alguna manera esto era, pero en realidad no había habido ninguna muestra fuera de alguna vez alguna expresión, pero no. Según dice, que había escuchado, pero nunca le afectó esas cosas. A los pocos días hubo una gran movilización frente a la escalinata de la Facultad de Derecho, donde supuestamente 97 organizaciones judías, de todos los niveles que te puedas imaginar, hasta inventadas, haciendo una gran alaraca de antisemitismo, cuando en realidad en la Argentina está gobernada y está influenciada, casi diría, en un alto porcentaje de este mundo házaro-sionista. Absolutamente. Entonces, ¿hasta qué punto, no es cierto, ese poder tiene la Argentina como para poder torcer nuestra realidad del hoy, ¿no es cierto?, con Milei, etcétera, hacia el futuro? El sionismo, lo mencionábamos a Theodor Herz, siempre estuvo obsesionado con Argentina, yo creo que más que con Palestina. ¿Sí? Acá vos sabés que ellos han intentado algunos proyectos como el de Mauricio Hirsch, buscando autonomía en algunos lugares, comprando tierras y llevando adelante proyectos. Todo en 1800 y pico, 1890, por ahí. Exactamente, no fue el único. Comprando terrenos con financiamiento de la banca británica, trayendo
judíos rusos, por eso en Argentina todavía se utiliza eso de ruso. judío como sinónimo. Nunca lo consideramos despectivo hasta que alguien salió a denunciar eso. Claro. No sé el ruso Sofovich qué hubiera pensado de todo esto. Y eso no terminó ahí. Vamos a ponerlo en estos términos. Por ejemplo, Julio Popper. Se habla muy poco de él. Julio Popper, ¿quién fue? Un rumano, judío, ashkenazi, que llegó a Tierra del Fuego en 1886. Le puedo errar por algún año. ¿A qué llegó a la provincia de Tierra del Fuego? Supuestamente a buscar oro. ¿De qué manera llegó a la provincia de Tierra del Fuego? Con un ejército armado de 100 hombres. ¿Cómo un buscador de oro llega a una provincia donde apenas habían fundado la ciudad de Ushuaia el 12 de octubre de 1884, el general Lasserre, al punto de que él desembarca en Punta Arenas de Chile porque tenían más estructura portuaria y ellos llegaban con un cargamento importante, y lo disfrazan de expedicionario que buscaba oro y llegaba con un ejército de 100 tipos. Ellos acuñaron su propia moneda en la provincia de Tierra del Fuego, el popper de oro. Hicieron moneditas de oro. Ellos generaron su propio sello postal, que era el popper también, por encima de las leyes de la República Argentina. Generaron un proyecto de autonomía judía en una ciudad que hoy es, prácticamente podríamos decir, lo que es Río Grande, en la parte norte de la provincia de Tierra del Fuego. Al gobernador Paz de ese momento, que había pedido una comisaría, porque claro, había mucho buscador de oro y estos tipos también eran problemáticos, el presidente de Argentina se la negó en ese momento, pero sí le autorizó a Julio Popper una comisaría en Atlanta. Atlanta fue un proyecto de autonomía judía en Tierra del Fuego, donde ya tenían una moneda de oro, una moneda circulante, estampillas, su propia comisaría, y que aparte, Juan Manuel, y esto es muy importante, generaron un genocidio contra los pueblos Selknam, mal llamados Onas, del cual, tal como lo dice el Talmud, los tomaron como si fueran trofeos de casa mayor. ¿Sí? Eso no es casual. Y también lo dice Theodor Herz. Dice, cuando nosotros vayamos a generar acciones de ocupación, no lo vamos a hacer de la manera antigua, lo decían a fines del siglo XIX, lo vamos a hacer como si fuera una acción de casa mayor. Matan con los Remington, con los Winchester, a los indios Selkman, que tenían flechas y no sabían bien de qué se trataba todo eso, pero aparte posan sobre los cuerpos de los Selkman con fotos que le manda al entonces presidente Juárez Selman para decir, mirá, nosotros estamos llevando adelante acá este proyecto que ustedes conocen perfectamente. Entonces, esa obsesión que ellos tuvieron es anterior incluso a la Declaración Balfour de 1917. Esa acción es anterior a muchas acciones que la estructura sionista intentó generar en cualquier otro lugar. Por eso yo creo que de una buena vez tenemos que empezar a dimensionar que los atentados terroristas del 92 y del 94 fueron llevados adelante por la CIA y el Mossad. Ellos llevan más de 30 años inventando historias, caminando en círculos, acusando a sirios, a iraníes, toda una mentira. Hasta que nosotros no tengamos el valor de decir, estos tipos son los responsables de un atentado de falsa bandera, porque no nos olvidemos, sionista mata judío, sionista mata judío. Si un judío se interpone en las intenciones de un proyecto sionista, lo eliminan. Alguno podrá llegar a decir, bueno, pero no van a poner una bomba. ¿Cómo no? Pusieron una bomba en el buque Patria, en el puerto de Haifa, en 1940, con familias judías que venían huyendo del nazismo, llegaron al puerto de Haifa todavía en 1940, faltaban 8 años para la estructura del Estado sionista, todavía dominaban los británicos. Los británicos dijeron, no, los mandamos a la isla de Mauritius, ahí cerquita de Madagascar, dando la vuelta por el sur de África. Ahí ya operaban los grupos terroristas sionistas, el Irgun, la Banda Stern, la Haganá. ¿Y qué hicieron? Para demostrarle a los ingleses que ellos decidían sobre esas familias judías que venían del sufrimiento de venir huyendo del nazismo, pusieron una bomba dentro del barco. Mataron a más de 280 de ellos. Sionista mata judío. Entonces tenemos que ver que si lo hicieron en Palestina,
también estuvieron dispuestos a hacerlo en la República Argentina, y parte de esas estructuras narrativas que vos estás diciendo, yo doy una vuelta larga pero llego, tiene que ver con eso, de cómo en Argentina vas a criticar a alguien vinculado a Israel. Mirá lo que sufrieron en esos 2 atentados que generaron ellos mismos. Los responsables de esos atentados son la CIA del Mossad. Sí, que operan libremente, por supuesto. Y bueno, tiene que ver, bueno, estamos viendo, ¿no? Planteabas eso de 1890, los buscadores de oro, etcétera, ¿no? Cómo se comportaban, que obviamente el Talmud es un... Está todo justificado para ellos. Todo tiene el porqué. Y vemos después, por supuesto, un poco el tema, yo mezclo un poco, ¿no? Porque los ingleses de alguna manera son los representantes de los judíos en muchos lados, ¿no? La banca británica obviamente es banca hebrea. Pero vemos desde el punto de vista, por ejemplo, el Shackleton, el barco, ¿no es cierto?, que vino inglés, que hacía estudios generales. Es decir, yo lo que veo es ese tema Shackleton, el golpe de Estado, después el enfrentamiento con Chile, la posibilidad de guerra, la guerra de las Malvinas, es decir, ¿no es cierto?, lo que se vivió en la Argentina, sin detalle, durante toda esa época formó parte de desguazar un poco la moral de los argentinos y la infiltración, sin duda, de estos sectores a través de la propaganda, la prensa, etcétera, que fue socavando un poco el espíritu argentino, que tenía otra tendencia, ¿no? Y después vemos la pululación de soldados, ¿no es cierto?, judíos que vienen a la Patagonia, y que vienen hace mucho tiempo, ¿no? Obviamente primero se los recibía como una cuestión, bueno, vienen de descanso, pero después ya hubo denuncias claves donde venían obviamente con espíritu de investigación, de hacer estudios topográficos, en fin, para ir preparando el camino. Es decir, hay una cantidad, se puede concatenar todo esto que estoy planteando como para llegar ahora de una Argentina desguazada, ¿no es cierto?, donde nadie puede frenar nada, ni siquiera el tema, porque no hay fuerzas armadas, porque está todo manejado de alguna manera por este poder que vos estás planteando. ¿Hasta qué punto estamos soberanamente en existencia? Tiene que haber una rebelión de las fuerzas nacionalistas en algún momento. De las estructuras políticas que hoy ocupan el lugar de la oposición, yo creo que ya no hay mucho para esperar. Tal vez lo hubo en algún momento, pero cuando vemos, no sé, a Guado de Pedro, que vuelve después de una trasnochada con un acuerdo firmado con Mekorot, y ya lo vemos operando en más de 15 provincias, porque el muy imbécil se creyó que iba a ser presidente, y entonces va y le entrega el culo a los israelíes, y ahí nos quedamos nosotros con Mekorot robándonos el agua a los argentinos, y esta gente, que se suponía que era la vanguardia de los derechos humanos, ahí está negociando con nuestros recursos. Entonces, para mí no hay una vuelta atrás de todo eso, sobre todo porque lo siguen reivindicando. Yo creo que nuestro país todavía tiene la capacidad de resurgir del lugar donde nos han metido. Lo que pasa es que una de las primeras cosas es, por ejemplo, volver a tener el control territorial. O sea, yo hace pocas semanas estuve en Tierra del Fuego y me metí en la estancia del Relincho a grabar un radar inglés que está ahí metido todavía. O sea, entró durante el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno de Tierra del Fuego de Melella de Forja lo dejó entrar también, después hubo una denuncia en la cual Rossi todavía en su última etapa como ministro de Defensa dijo, sí, esto es una amenaza para la población argentina. Lo metieron ahí aduciendo que era para observar chatarra espacial. ¿Vos podés creer una empresa como Leolabs que trabaja para estructuras militares de Estados Unidos y de los ingleses que quieran instalarse con un radar que mide 70 metros de largo cada uno de esos paneles para observar chatarra? Digo, si ellos ya controlan Malvinas, de última que lo pongan de allá, si lo que van a observar es en la atmósfera baja. Entonces, la ocupación ya empezó, entendamos esa parte. La ocupación ya empezó. Algunas de las empresas israelíes que están robándonos el petróleo en Malvinas, como Navitas, cambian de forma y hacen acuerdos con la provincia de Tierra del Fuego para extraer, por ejemplo, gas offshore en lo que es las cercanías de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Y nuestras estructuras de gobierno lo permiten, a pesar de que hay
leyes específicas para eso. Los soldados israelíes, vamos a poner en estos términos, son reservistas activos. Esa cosa de que ellos vienen acá a despejarse será un problema de ellos, nosotros no tenemos nada que ver. Lo cierto es que ellos son absolutamente agresivos con nuestros compatriotas, sobre todo en el sur, porque entienden de que pertenecen a una estructura que no tiene que respetar las leyes argentinas. Y cuando algún guardaparque, patriota, se les planta, les dice ¿qué hacen? No hagan fuego ahí, no hagan esto. Muchos de ellos han escuchado la respuesta de que nosotros estamos acá porque en un futuro esto nos va a pertenecer. Y Tierra del Fuego no escapa a esa realidad. Ellos andan por lugares en donde, sin permisos, entran a parques nacionales por lugares donde no están las entradas, y a cada rato la gente de Protección Civil tiene que ir a rescatar a estos pelotudos porque o caen en una grieta y demás. Ahí sí tienen sus teléfonos satelitales para pedir auxilio. Si no, andan de incógnita. Y toda la gente en la Patagonia lo tiene absolutamente claro. Y por sobre todas las cosas, son parte de esta estructura pro-sionista que es las Provincias Unidas del Sur, que ahora quieren posicionarse ellos como la oposición a Milei, en el cual Nacho Torres, el gobernador de Chubut, que fue durante su campaña a Israel, que fue uno de los que aceptó Mecorot, etcétera, y fue y firmó. Son parte de esa estructura. Fíjate que lo que hicieron ellos fue, cuando empezaron los incendios a principio de año, salir a acusar a los mapuches de que estaban quemando los lugares donde vivían. O sea, eso es para gente oligofrénica, realmente. Yo estuve en los Lof Mapuches este mismo año recogiendo los relatos de las agresiones que tuvieron contra todos ellos, porque los acusaban de generar incendios intencionales que cuestan muchísimo, y que evidentemente esos incendios intencionales, una vez que Milei cambió la ley de tierras, hace que bajen la ley de tierras, que ellos puedan comprarlos, y son casi todos en lugares donde hay cursos de agua. Ahora puede ser un lugar negro, pero entre medio de eso pasan arroyitos, riachuelos, que ellos están comprando ahora a precios muy baratos. Entonces, otro puede llegar a decirme, pero ¿a vos se te ocurre que un soldado israelí puede venir a generar un incendio? Sí, por supuesto. Y aparte hay antecedentes. Así como el buque Patria de 1940 en Haifa, en el año 2014, en el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile, el soldado Rotem Singer incendió intencionalmente 15.000 hectáreas, que fue cuando pudieron apagarlas. Él reconoció que las había incendiado. Por supuesto que armó una historia de un papel higiénico absurda. Las autoridades de Chile lo detuvieron. Salió con una fianza de $7.000 que encima nunca pagó. O sea, quemar una hectárea de bosque nativo en un parque nacional en Chile cuesta 50 centavos de dólar. Si sos parte de la estructura sionista israelí, que son los que te van a sacar de la cana, porque igual que acá, controlan el poder judicial, controlan el poder legislativo y también controlan el poder ejecutivo. Es tremendo. Cuando vemos empresarios del calibre de, por ejemplo, Sigman, ¿no?, con sus laboratorios, o Elstein, que es un mayor promotor del presidente Milei, o por lo menos el que lo bancó en toda su campaña, le prestó. Lo mismo lo vemos en Wertheim, ¿no es cierto?, en Eurnequian, en Mindelin, en Montoto, y vemos toda esta estructura empresarial que poco a poco se fue adueñando de los principales recursos argentinos, ¿no? Obviamente esto viene todo preparado, como pasó en muchos otros países que fueron chupando, ¿no es cierto?, todas sus riquezas, y bueno, ves una población de un 40-50% de pobreza, ¿no? ¿Esto qué límite tiene? ¿Hay algo? Es decir, entendemos que el gobierno está autorizando todo esto y forma parte de la entrega, es decir, pero ¿hasta qué punto, no es cierto?, esto que se llama Plan Andina puede implementarse en poco tiempo, o sí, no? Yo ese concepto de Plan Andina no lo uso mucho, porque creo que pertenece a un momento muy específico, pero el proyecto de ocupación y balcanización es una realidad. Yo veo la máxima vulnerabilidad
en 2 o 3 lugares. Uno es el proyecto que ya existe y se llama Mendo Exit, del cual el sionismo en la provincia de Mendoza está incluso apoyado por el gobernador Cornejo, y ellos tienen toda una estructura muy, muy armada para que Mendoza se separe de la República Argentina con todo una lo república que es independiente. Absolutamente. Neuquén tuvo su momento, ahora no lo veo en su máxima expansión, con San el Luis lo tenía también. Movimiento Popular Neuquino, siempre jugaba con esa cosa. Somos peronistas, pero nosotros no dependemos de Buenos Aires. Y entonces, toda esta estructura de las provincias unidas peleadas con Buenos Aires es parte del juego de ellos mismos. Porque, lamentablemente hay que decirlo, se lo meten tanto a su población y le dicen, miren, ustedes en Mendoza, acá sus productos, su pera no vale tanto porque de acá con los impuestos tienen que mantener al conurbano bonaerense. Bueno, la gente se lo termina creyendo y genera un odio de tal manera de que un día que vayan a hacer una propuesta en donde tengan un respaldo mayor que las posibilidades del gobierno y las Fuerzas Armadas argentinas, tal vez lo pueden hacer sin tirar un tiro. Esto ha pasado en otros lugares. Sí, sí. Y yo creo que la provincia de Tierra del Fuego, hay que recordar que ya está balcanizada porque las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego, o sea, esa ya la tenemos balcanizada. El territorio antártico también pertenece a la provincia de Tierra del Fuego. Nunca se han encargado de que tengamos buena comunicación. Para ir en auto a Ushuaia hay que pasar por Chile. Y Chile no es novedad el nivel de vínculos que tiene con el ejército británico, con quien ahora se está haciendo maniobras. Claro. 2, que Milei mete al ejército yanqui sin pasar por el Congreso, lo cual va en contra de la Constitución, que incluso dice hay que pasarlo incluso antes por Comisión de Defensa y Cancillería, y que evidentemente genera un antes y un después, porque estos últimos 20.000 millones de dólares que le están dando a Milei, quien se lo está dando no es el Fondo Monetario Internacional. Esto es mucho más peligroso. Se lo está dando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que ahora ya no tienen más Departamento de Defensa, sino que tienen Departamento de Guerra. Entonces, te lo está dando un tipo que maneja el ejército más poderoso del mundo. ¿De qué manera vas a devolver esto si la Argentina, su estructura productiva, no está en condiciones y se están tirando los dólares simplemente para que Milei pueda mantener el dólar quieto de aquí hasta las elecciones de octubre? Entonces, vemos una proyección hacia, por sobre todas las cosas, la provincia de Tierra del Fuego, con el proyecto de la base en la ciudad de Ushuaia, que es parte de una realidad, y que al mismo tiempo ellos van mostrando algunas caras amables, ¿sí? Vinculado a todo eso, mientras siguen operando en lo que es el mapeo de nuestros recursos. Creo que uno de los más evidentes de este año fue, vos no sé si viste la historia de la estrella culona. ¿Sabes lo que es la estrella culona? No. Bueno, pues el CONICET hizo una grabación del fondo frente a Mar del Plata y entre otras cosas apareció una estrellita de mar que tenía una cosa que parecía como si fuera un culo. Sí. Bueno, todo el mundo fascinado con eso. Bueno, la empresa que hace eso no es argentina. Es una empresa de mapeo del ex CEO de Google, ¿sí? Que está vinculado a las altas esferas del Departamento ahora de Guerra de los Estados Unidos y también a lo que son las estructuras vinculadas a la industria farmacéutica. Y ellos vinculan a la industria farmacéutica con la inteligencia artificial. Ese tipo, que es el que estuvo a cargo de toda esa expedición, con todo el mundo acá mirando el calamar y la estrella culona, dice abiertamente que es absolutamente fácil crear virus mucho más peligrosos que el COVID a través de la inteligencia artificial, que es lo que ellos hacen. Entonces, esos 3 lugares donde ellos estuvieron relevando, fíjate vos, Mar del Plata, frente a Bahía Blanca y Ushuaia, son los 3 lugares donde se va a hacer ahora la operación Tridente con el ejército de Estados Unidos. Esto no es un tema menor. Entonces, ellos ya lo relevaron con una fachada pseudocientífica, vamos a ponerlo en esos términos, y ya tienen toda la información que necesitan. Lo que falta ver ahora es si la ocupación de esos marines estadounidenses va a ser permanente o no. Hay mucha gente que cree que sí.
Ahora yo veo en esto es como el trabajo en pinza, ¿no? El trabajo en pinza estamos viendo el tema del sur, bueno, bien dijiste, los 6 gobernadores, 7 gobernadores, o 6 son los que están conformando esa especie de estrella de David, ¿no es cierto?, que pusieron como emblema de colores. Y al mismo tiempo bien planteaste el tema Neuquén, planteaste, bueno, acordate cuando San Luis salió con otro país es posible, ¿no? Uno lo entendía en términos de campaña, pero también en un término interno, lo mismo que Mendoza. Es decir, eso existe. Vemos la influencia que hay, ¿no?, israelí en todo este aspecto, inclusive de generar todo ese conflicto. Y al mismo tiempo vemos en las esferas financieras, están prácticamente en manos de toda la banca, ¿no es cierto?, y grandes empresarios y financieras internacionales, que son los que lavan dinero aquí. Y al mismo tiempo vemos los grandes recursos y grandes empresas que están en manos de grupos sionistas. Es decir, estamos viendo más de 3 soldados o 10 o 50.000 soldados que están caminando por el sur, pero están ignorando cómo el aparato productivo y el aparato financiero está en manos 100% de los, ¿no?, del área sionista. Y que aparte operan abiertamente incluso en Malvinas. También. Elsen está vinculado a parte de empresas armamentísticas como Raytheon. Bueno, ahí lo teníamos Elten, que fue el que gestionó, ¿no es cierto?, en la defensa misilística de Malvinas. Por eso, sí. ¿No es cierto? Rafael System, que bueno, o sea, uno dice, pero como una persona que dice que es argentina financia la instalación de misiles al enemigo en Malvinas, porque, o sea, ¿para quiénes serían esos misiles más que para nosotros? Entonces, hay una vulnerabilidad tremenda y sobre todo porque, más allá de la estructura financiera, creo yo, ellos han colonizado los 3 poderes de la República. Y ahora creo que la única cosa interesante para, yo creo, dimensionar en este contexto es que todo eso que hacían de alguna manera en las sombras, Milei lo evidenció. De hecho, ellos dicen, pará de ponerte el gorrito, pará del candelabro que usan ellos, porque no nos estás garpando mucho y mucha gente se está empezando dando cuenta de lo que se trata todo esto en realidad. Entonces, esas fuerzas del cielo, que son fuerzas satánicas en realidad, están presentes en la República Argentina. Ellos generan actos indescriptibles a través de una serie de sectas que nosotros, dentro de una mente cristiana, creo que ni siquiera nos podemos llegar a imaginar. Por eso me parece importante el esfuerzo, ¿no?, dentro del campo de la comunicación para evidenciar este tipo de cosas que ahora, mal que mal, empezamos a tener, me parece yo, cierta atención de gente que hasta ahora siempre lo había ignorado, pero ven lo que son capaces de hacerle al pueblo palestino y se miran en ese espejo, porque hay que recordar esto, el sionismo no fue creado para ocupar Palestina. El sionismo fue creado a base del Talmud. El sionismo fue creado a base del Talmud. Y ahí no hay diferencia. Goyim somos todos para ellos. Entonces, cualquier cosa que estén dispuestos a hacerle a un niño o una niña palestina, están dispuestos a hacérselo a un niño o una niña argentina. Entonces, aquellas personas que no responden ahora por miedo o por lo que sea, sepan que están condenando a sus próximas generaciones. Entonces, si no los mueve el amor a su país, que los mueva el amor a sus hijos, el amor a su descendencia, porque ellos se preparan cada vez más para dominar de una manera en donde incluso esta concepción de transhumanos es una realidad. Ellos quieren generar humanos transgénicos con características específicas, cuales sean que ellas sean, de laboratorio, pero entonces si no son humanos reales, no tienen derechos humanos. Y esto no es un tema menor. Evidentemente hay estructuras científicas fuera de control que creo que son las que están dominando en cierta medida las políticas de muchos países. Cualquier presidente que se atreva a decir no a estas vacunas o como quiera decírseles, bueno, seguramente va a durar muy poco en su propio lugar al frente de un país. ¿Hay tiempo para revertir todo esto? Qué difícil. Porque
¿no es cierto?, encontramos una apatía general, ¿no? Más allá de que mucha gente se está despertando y dándose cuenta, cada vez hay leyes mucho más fuertes están contra contra el antisemitismo o todo lo que justifican. Acaban de sacar yo creo que, pongámoslo en estos términos, una persona... Pero también para la Argentina, ¿no?, que se entera de a poco de que con esa inyección obligatoria le metieron grafeno en su cuerpo. ¿No le genera la rabia y la rebeldía para salir a tener acciones en contra de eso? Si no te mueve eso, no te mueve nada. O sea, sos igual que una vaca. Entonces, esto ya pasó, es parte de nuestra realidad. Me parece a mí que tenemos que dimensionar este proyecto de despoblación mundial, en el cual Argentina es uno de los países más perjudicados. De hecho, somos pocos para defender todo el territorio que todavía se supone que tenemos. A los rusos le pasa algo parecido, nosotros somos menos todavía. Y si aparte de eso quieren imponer estilos de vida que van en contra de las familias en tanto y en cuanto a la crianza de hijos, bueno, o sea, ¿qué futuro podemos llegar a tener como país? Me parece que es importante generar un replanteamiento de estas cosas, nosotros tratar de difundirlas a través de acciones concretas y también estar viendo, o sea, si hay figuras dentro de la oposición política que estén hablando este mismo lenguaje, que tengan la valentía de decir estas cosas en voz alta sin importar las consecuencias, porque digo, cuando San Martín cruzó los Andes no estaban tan preocupados, che, mirá que por ahí nos morimos de frío, nos morimos en el medio, nos quedamos sin morfi. Hay una convicción, hay una guerra espiritual para llevar adelante y evidentemente somos pocos quienes tenemos el convencimiento de que en esto nos va la vida, sea desde el campo de la comunicación, desde el campo militar, desde el campo de la política, o sea, está abierto absolutamente a todos, desde el campo de la producción mismo, que es tan necesaria, de la producción de alimentos, que es tan necesaria. Yo no creo que tengamos que darlo por perdido todavía, pero que estamos peleando una guerra absolutamente asimétrica, bueno, es parte de la realidad. Ojalá que no seamos los próximos palestinos, ¿no? En nuestra propia tierra, ¿no? Sí. Que es muy probable. Sebastián, te agradezco muchísimo. No es que se nos fue el tiempo, podríamos seguir mucho tiempo más, pero bueno, vamos a juntarnos nuevamente en breve también para seguir analizando muchas cosas de las que están ocurriendo ahora y que, bueno, me interesaba saber también qué era lo que pasaba en Medio Oriente. Así que nos has aclarado mucho de ese panorama mundial y bueno, y también mucho de lo nuestro. Así que te agradezco mucho por haber venido, haber aportado todo tu conocimiento. Un gusto, Juan Manuel, haber estado acá en Contracara. Gracias, gracias. A todos ustedes, por supuesto que con Sebastián Salgado uno puede estar horas, ¿no? Porque hay mucho para hablar y evidentemente también conoce. Nosotros también sabemos, venimos de un sector político, espiritual, nacional, del cual esto ya lo veíamos venir. Estas cuestiones estaban ocurriendo, venían, ¿no es cierto?, a todo vapor. Capaz que nos dejamos estar, capaz que abandonamos, capaz que nos distrajimos con cosas que fueron ocurriendo a través del tiempo y tal vez no nos preparamos realmente para enfrentar la situación que estamos viviendo hoy. ¿Conocíamos? Sí. ¿Reaccionamos? No. Hoy no es tarde, pero estamos casi al borde, ¿no? La balcanización está ahí en pie para lo que hace a nosotros. Cada vez, ¿no es cierto?, nuestras Malvinas y todo lo que hace al eje geopolítico de la Argentina está cada vez más dominado. Las grandes empresas, la producción, todo lo que se fue trabajando despacito, ¿no es cierto?, bajo perfil, es lo que ahora nos despertamos y decimos, ¿qué lo parió? Está todo tomado, ¿no es cierto? Y efectivamente todavía hay algo que decía el coronel Zeneldín, que si había 2 gotas de sangre en el cuerpo humano de los argentinos, todavía había argentinidad por luchar. Entonces, creo que en eso tenemos que también despertar como argentinos, ver el panorama mundial, ver que el panorama mundial es la realidad que estamos enfrentando, pero que eso que está ocurriendo allá puede ocurrir en todos lados. De hecho, está ocurriendo en todos lados. Lo peor y lo más dramático sería es que esté ocurriendo en la Argentina, que ya está ocurriendo a través de Bullrich y todas estas reacciones que hay frente a alguien que no esté de acuerdo con la política nacional. Y si esto empieza así, no sabemos cómo termina. Depende también de nosotros de activar y que la Argentina no desaparezca, ¿no? Que requiere de nuestro esfuerzo y nuestra participación, por lo menos, a poner el corazón y la sangre.
Nos espera otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Adiós.